Las copas de cristal brillaban bajo las brillantes luces del edificio financiero Whitmore. Esta noche era especial. Margaret Whitmore había planeado el evento benéfico más grande del año. Era la directora ejecutiva de una de las empresas más poderosas de la ciudad. Todos conocían su nombre. Todos temían su lengua afilada. Margaret caminó por el salón principal con un vestido negro largo que costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en 3 meses. Sus tacones altos resonaban en el suelo de mármol mientras revisaba cada detalle. Las flores tenían que ser perfectas. La comida tenía que ser la mejor. La música tenía que sonar perfecta. Nada podía salir mal esta noche. Gente adinerada llenaba la sala. Empresarios, abogados, médicos y políticos habían venido a donar dinero a la caridad. Pero Margaret sabía la verdadera razón por la que habían venido. Querían ser vistos. Querían presumir de su ropa y joyas caras. Querían hablar de sus grandes casas y coches de lujo. A Margaret le encantaban eventos como este. Se sentía poderosa cuando veía cómo la miraba la gente. Querían su aprobación. Querían su amistad. Querían sus negocios. Disfrutaba viéndolos esforzarse tanto por impresionarla. El pianista contratado estaba sentado ante el hermoso piano negro en un rincón de la sala. Se llamaba James y había tocado en muchas fiestas elegantes. Era bueno, pero no excelente. Margaret lo había contratado porque era tacaño, no porque fuera el mejor. James empezó a tocar música clásica ligera. Los invitados hablaban y reían mientras tocaba. La mayoría no escuchaba la música. Era solo ruido de fondo. Margaret caminaba por la sala hablando con personas importantes y asegurándose de que todos la vieran. Señora Whitmore, dijo Robert Chun, un banquero que quería hacer negocios con su empresa. Este es un evento maravilloso. Siempre sabe cómo reunir a las personas adecuadas. Margaret sonrió fríamente. El dinero une a las personas. Señor Chun, estas personas están aquí porque quieren algo de mí o quieren darme algo que necesito. Robert rió nervioso. No estaba seguro de si bromeaba o hablaba en serio. Con Margaret, siempre era difícil saberlo. La noche continuó y llegó más gente. El salón se llenó de gente y se volvió ruidoso. Margaret se sintió satisfecha al ver a sus invitados comer comida cara y beber vino caro. Este evento recaudaría mucho dinero para caridad, pero lo más importante, les mostraría a todos lo poderosa que era. Entonces algo empezó a fallar con la música. James llevaba tocando más de 1 hora y se le cansaban los dedos. Margaret le había pedido que tocara una pieza difícil con un machete. Se llamaba Nocturno en Ilat Mayor. La música era hermosa, pero muy difícil de tocar bien. James sabía lo practicó muchas veces, pero estaba nervioso. Había tanta gente importante observando. Sus dedos tropezaban con las teclas. Las notas equivocadas sonaban fatal en la silenciosa sala. Algunos invitados se giraron para mirar el piano. James sintió sudor en la frente. Intentó empezar la pieza de nuevo, pero cometió más errores. Margaret notó la mala música de inmediato. Se sintió furiosa. ¿Cómo se atrevía este pianista a avergonzarla delante de toda esa gente importante? Le había pagado un buen dinero para que tocara bien, y él estaba arruinando su velada perfecta. Caminó hacia el piano con pasos rápidos y furiosos. Su rostro mostraba su disgusto. La gente se apartó de su camino cuando cruzó la sala. Podían ver que estaba molesta por algo. Dijo Margaret en voz alta al llegar al piano. Su voz atravesó el ruido de la conversación. Deja de tocar. James la miró con miedo en los ojos. Podía ver lo enojada que estaba. Le temblaban las manos al levantarlas de las teclas del piano. La sala quedó en silencio mientras la gente se daba cuenta de algo. Estaba sucediendo. Margaret miró a su alrededor y vio todos los rostros que la observaban. Se sintió avergonzada de que el músico que había contratado hubiera tocado tan mal. Necesitaba decir algo que la hiciera parecer fuerte y en control de nuevo. Se supone que este es Chopin, dijo en voz alta y clara.
Uno de los más grandes compositores que jamás hayan existido. Y así es como se trata su hermosa música. Miró a James con disgusto. Si no puedes tocar a Chopin bien, entonces no lo toques. Esta música requiere habilidad, talento y respeto. No es para aficionados que creen que pueden tropezar. Mientras tanto, los invitados observaban en un silencio incómodo. Algunos sintieron lástima por James, pero ninguno se atrevió a hablar en contra de Margaret. Era demasiado poderosa, demasiado importante para sus propios negocios y vidas sociales. Margaret sintió el poder de atraer la atención de todos. Decidió enfatizar aún más su punto. Quería mostrarles a estas personas cómo son los verdaderos estándares. Quería que recordaran este momento y hablaran de él durante meses. Ya saben lo que dijo Margaret, con la voz cada vez más alta, más fuerte y con más confianza. Estoy harta de la gente que finge tener talentos que no posee. Estoy harta de que se acepte la mediocridad como suficiente. Ella se giró para encarar a toda la sala de invitados. Sus ojos brillaban de ira y orgullo. Si alguien aquí puede tocar Chopin bien, y quiero decir, tocarlo con destreza y sentimiento, lo casaré en el acto. La sala estalló en risas sorprendidas. La gente se miraba con los ojos muy abiertos y sonrisas nerviosas. Algunos pensaron que Margaret bromeaba. Otros se preguntaban si hablaba en serio, pero todos podían percibir la ira y la arrogancia en su voz. Lo digo en serio, continuó Margaret, disfrutando de las caras de asombro a su alrededor. Encuéntrame a alguien que pueda tocar el Chopin como debe tocarse y lo casaré esta noche. Pero te garantizo que no encontrarás a nadie en esta sala con ese talento. Miró a todos los invitados adinerados con una sonrisa maliciosa porque el verdadero talento es escaso. La verdadera habilidad tarda años en desarrollarse y la mayoría de la gente simplemente no es buena. Basta. La risa se hizo más fuerte, pero era una risa incómoda. La gente no sabía cómo responder al extraño desafío de Margaret. Aplaudieron cortésmente y volvieron a sus conversaciones, susurrando sobre lo que acababa de suceder. James empacó su música y salió de la fiesta rápidamente. Se sentía humillado y enojado, pero necesitaba el dinero que Margaret le había pagado. No podía permitirse discutir con alguien tan poderosa como Dot. Margaret se sentía satisfecha consigo misma. Les había demostrado a todos que no aceptaría nada menos que la perfección. Había demostrado tener estándares más altos que todos los demás en la sala. Caminó entre la multitud, aceptando elogios y comentarios sobre su apasionado discurso sobre la calidad. Pero Margaret no tenía ni idea de que alguien más había estado escuchando cada palabra que decía. Alguien había oído su cruel desafío y sus comentarios crueles sobre el talento y la habilidad. Alguien que sabía más sobre Chopin que nadie en esa sala. Alguien que estaba a punto de cambiarlo todo. Henry Rodríguez empujó lentamente su tarjeta de limpieza por el borde de la gran sala. Había trabajado como conserje en el edificio financiero Whitmore durante 15 años. Durante ese tiempo, había asistido a muchas fiestas elegantes y reuniones importantes, pero la gente en estos eventos nunca lo veía realmente. Henry era invisible. Era solo una parte del edificio, como las paredes o los muebles. Hablaban libremente delante de él porque olvidaban que estaba allí. Hacían negocios privados y compartían secretos, sin pensar jamás que el hombre silencioso que vaciaba sus botes de basura pudiera estar escuchando. Henry tenía 58 años. Tenía el cabello canoso y las manos ásperas por años de duro trabajo. Vestía un sencillo uniforme azul con su etiqueta con su nombre prendida en la camisa. Su carrito estaba lleno de productos de limpieza, toallas limpias y bolsas de basura vacías. Se movía silenciosamente por la fiesta, haciendo su trabajo sin molestar a nadie. Esta noche era como muchas otras noches para Henry. Gente rica, con ropa barata, comía comida elegante y hablaba de dinero. Se reían demasiado fuerte y bebían demasiado vino. Actuaban como si fueran las personas más importantes del mundo. Henry ya lo había visto todo antes, pero algo era diferente en esta noche.
Cuando el pianista empezó a tener problemas con la pieza que cortaba, Henry dejó de trabajar y escuchó con atención. La música siempre había significado algo especial para él, aunque intentaba no pensar más en ella. Henry conocía muy bien esa pieza musical. Era un nocturno en mi bemol mayor de Frédéric Chopin. La había tocado cientos de veces hacía muchos años. Conocía cada nota, cada melodía suave, cada parte suave y fuerte. Podía tocarla incluso dormido. Cuando Margaret empezó a gritarle al pobre pianista, Henry sintió que algo se agitaba en su pecho. Era una sensación que no había experimentado en mucho tiempo. Era ira mezclada con tristeza y recuerdos. Henry no siempre había sido conserje. Mucho tiempo atrás, había sido una persona diferente con una vida diferente. Pero eso fue antes de que todo cambiara. Eso fue antes de que tuviera que renunciar a sus sueños y aceptar una vida que nunca había deseado. Mientras Margaret pronunciaba su cruel discurso sobre el talento y la habilidad, Henry recordó cosas que se esforzaba por olvidar. Recordaba estar sentado frente a un hermoso piano en un pequeño apartamento. Recordaba a su hija Sofía aplaudiendo mientras él tocaba. Recordaba la carta de admisión de la escuela de música Juilliard que tanto había enorgullecido a su familia. Juilliard era una de las mejores escuelas de música del mundo. Solo los estudiantes más talentosos eran aceptados. Henry había trabajado durante años para ser lo suficientemente bueno como para audicionar. Había practicado piano durante horas todos los días desde que tenía 7 años. Sus padres habían ahorrado dinero para sus clases incluso cuando apenas podían permitirse comer. Cuando Henry tenía 18 años, había tocado la pieza de su audición a la perfección. Los jueces de Juilliard quedaron impresionados con su habilidad y su pasión por la música. Le ofrecieron una beca completa para estudiar piano clásico. Fue el día más feliz de su vida. Henry soñaba con convertirse en concertista de piano. Quería tocar en salas famosas de todo el mundo. Quería grabar álbumes y, junto con otros jóvenes músicos, quería compartir la belleza de la música clásica con todos los que quisieran escucharlo. Durante 2 años, Henry estudió en Juilliard. Fue uno de los mejores estudiantes de su clase. Su profesor decía que tenía un don especial para comprender la música. Decían que podía hacer que el piano cantara de maneras que conmovían el corazón de la gente, pero luego todo se vino abajo. El padre de Henry enfermó gravemente de cáncer. Las facturas médicas eran enormes y la familia no tenía dinero para pagarlas. La madre de Henry tenía 2 trabajos, pero no era suficiente. Necesitaban que Henry volviera a casa y ayudara a cuidar a su padre y a ganar dinero para la familia. Henry tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida. Podía quedarse en Juilliard y seguir sus sueños, sabiendo que su familia sufriría, o podía abandonar su educación musical y volver a casa para ayudar a sus seres queridos. Realmente no había ninguna opción. Henry dejó la escuela y nunca regresó. Consiguió un trabajo en una fábrica para ayudar a pagar las facturas médicas. Por la noche, cuidaba a su padre enfermo. Ya no tenía tiempo para la música. El piano de su apartamento acumulaba polvo porque Henry estaba demasiado cansado y triste para tocarlo. Su padre murió 6 meses después. Henry se sentía culpable de que todo su sacrificio no hubiera sido suficiente para salvarlo. Las facturas médicas habían agotado todos sus ahorros y la familia perdió su casa. Tuvieron que mudarse a un pequeño apartamento barato sin espacio para un piano. Henry se casó con su novia María cuando tenía 23 años. Ella era una mujer amable que comprendía su tristeza por perder su música. Lo animó a volver a tocar, pero a Henry le resultaba demasiado doloroso. Cada vez que tocaba las teclas del piano, recordaba todo lo que había perdido. Henry y María tuvieron una hija llamada Sofía. Ella era la luz de la vida de Henry. Tenía el amor por la música de su padre y el espíritu amable de su madre. Incluso de pequeña, Sofía se sentaba junto a Henry y le rogaba que tocara. El piano le permitió a Henry encontrar trabajo como conserje,
ya que el horario era bueno y el sueldo estable. No era la vida que había planeado, pero era un trabajo honesto que le ayudaba a mantener a su familia. María trabajaba de camarera y juntos ganaban suficiente dinero para vivir de forma sencilla pero cómoda. Cuando Sofía tenía 5 años, Henry por fin volvió a tocar el piano. No podía resistirse a las dulces peticiones de música de su hija. Tocaba piezas clásicas suaves mientras ella bailaba por la pequeña sala. Su canción favorita era el mismo Chappi nocturno que el pianista había intentado tocar esa noche. «Toca la hermosa canción de la noche, papá», decía Sofía. Así llamaba ella al golpe en mi bemol mayor. Henry la tocaba suavemente mientras ella se dormía en su regazo. Esos fueron los años más felices de la vida adulta de Henry. Había renunciado a sus sueños de ser un pianista famoso, pero encontraba alegría en compartir la música con su hija. Quizás esto fuera suficiente. Pensaba que el amor familiar era mejor que la fama y el éxito. Pero la felicidad no duró mucho para la familia de Henry. Cuando Sofía tenía 8 años, enfermó de leucemia. Los médicos lo intentaron todo, pero el cáncer era demasiado fuerte. Henry y María dedicaron todo su tiempo y dinero a intentar salvar a su pequeña. Henry aceptó trabajos extra para pagar sus tratamientos. Limpiaba oficinas por la noche y lavaba platos. En restaurantes durante el día, Sofía murió una fría mañana de invierno a los 9 años. Su última petición fue que Henry tocara la hermosa canción de la noche una vez más. Tocó el nocturno de Chopin mientras ella cerraba los ojos para siempre. Después de la muerte de Sofía, Henry no pudo volver a tocar un piano. La música le recordaba demasiado a su hija perdida. María intentó ayudarlo a sanar, pero su corazón también estaba roto. Murió en un accidente automovilístico 2 años después, dejando a Henry completamente solo en el mundo. Henry llevaba 18 años solo. Trabajaba como conserje nocturno en el edificio Whitmore porque necesitaba el trabajo para sobrevivir. Vivía en un pequeño apartamento sin piano ni música. Intentaba no pensar en el pasado ni en los sueños que había abandonado. Pero esa noche, mientras Margaret Whitmore se paraba frente a toda esa gente rica y se burlaba de la idea de que cualquiera pudiera tocar el chap correctamente, algo despertó en el corazón de Henry. Algo que llevaba mucho tiempo dormido. Henry miró el rostro enojado y orgulloso de Margaret y pensó en su hija Sofía. Pensó en todas las noches que había tocado ese hermoso nocturno para ayudarla a conciliar el sueño. Pensó en la alegría que la música había traído a su pequeña familia. Margaret decía que el verdadero talento era escaso. Dijo que la mayoría de la gente no era lo suficientemente buena para tocar música clásica correctamente. Retó a cualquiera en la habitación a demostrarle que se equivocaba. Henry agarró el mango de su fregona y sintió que su corazón latía más rápido. Por primera vez en 18 años, quería volver a sentarse al piano. Quería tocar la canción favorita de Sofía. Quería mostrarle a esta mujer cruel cómo era el verdadero talento. Pero Henry era solo un conserje. Esta gente nunca lo escucharían. Se reirían de él o le dirían que volviera a su trabajo. Él no era nadie importante en su mundo. Oh sí. Henry miró el hermoso piano negro vacío en el escenario. Miró a Margaret, que seguía hablando a gritos sobre estándares y calidad. Miró a todos los ricos que se creían mejores que los demás. Tal vez era hora de que aprendieran algo nuevo. El pianista James había salido del edificio y el hermoso piano negro estaba vacío en el pequeño escenario. Los invitados volvieron a sus conversaciones, pero seguían hablando del extraño desafío de Margaret. Algunos se reían, otros susurraban que había sido demasiado cruel con el pobre músico. Margaret se sentía orgullosa de sí misma. Les había demostrado a todos que no aceptaría nada menos que la perfección. Caminó entre la multitud sonriendo mientras la gente elogiaba su apasionado discurso sobre calidad y estándares. «De verdad se lo dijiste, Margaret», dijo Patricia Wells, esposa de un famoso abogado. «Esta gente que se hace llamar músicos hoy en día simplemente no tiene una formación real.
Exactamente, respondió Margaret, bebiendo su caro vino. En mi época, los músicos tenían que demostrar su valía antes de actuar en público. Ahora, cualquiera con unas pocas lecciones de piano cree que puede tocar música clásica. Henry continuó trabajando, pero no estaba pensando en limpiar. Cada pocos minutos miraba el piano vacío. El instrumento parecía llamarlo, recordándole todo lo que había perdido y todo lo que solía ser. Vació los cubos de basura y limpió las mesas, pero le temblaban ligeramente las manos. Imágenes de Sofía inundaban su memoria. Casi podía oír su dulce voz pidiéndole que tocara la hermosa canción de la noche. Casi podía ver su carita iluminarse de alegría cuando empezó la música. Margaret seguía hablando en voz alta sobre la importancia del verdadero talento. He estado en los mejores conciertos del mundo, le dijo a un grupo de empresarios. He escuchado a verdaderos maestros tocar a Chopin, Beethoven y Mozart. Lo que escuchamos esta noche fue un insulto a esos grandes compositores. Henry dejó de trabajar y escuchó atentamente sus palabras. Un insulto a los grandes compositores. Sofía nunca había pensado que su música fuera un insulto para nadie. Pensaba que era el sonido más hermoso del mundo. Cuando Henry tocaba para ella, cerraba los ojos y sonreía como si oyera cantar a ángeles. El problema con la gente hoy en día, continuó Margaret, es que no entienden la diferencia entre tocar notas y crear música. Cualquiera puede tocar las teclas del piano, pero muy pocos pueden dar vida a una pieza de música clásica. Esas palabras le dieron a Henry un puñetazo en el estómago. Sabía exactamente a qué se refería con dar vida a la música. Había pasado años aprendiendo a hacerlo. Sus profesores en Juilliard le habían dicho que tenía un don especial para hacer sentir emociones a la gente a través de su interpretación. Pero Margaret hablaba de este don como si fuera algo que solo la gente rica y educada podía tener. Actuaba como si la gente pobre o trabajadora nunca pudiera entender la verdadera música. Estaba equivocada y Henry lo sabía. Henry pensó en su padre, que había trabajado en una fábrica toda su vida, pero le encantaba escuchar música clásica en la radio. Pensó en su madre, que había limpiado casas para familias adineradas, pero ahorraba cada centavo para pagar las clases de piano de Henry. Pensó en Sofía, que había comprendido la belleza de Chopin mejor que nadie que él hubiera conocido. Estas personas nunca habían ido a escuelas de música sofisticadas ni a conciertos caros, pero reconocían la buena música cuando la oían. La sentían en el corazón y en el alma. La idea de Margaret de que solo ciertas personas podían apreciar la música clásica no solo era errónea. Era cruel. Henry recordó algo que su primer profesor de piano le había dicho cuando tenía solo 8 años. La música es de todos. Henry, el anciano, había dicho, rico o pobre, con o sin educación, la música llega al corazón humano. Nunca dejes que nadie te diga que no mereces producir sonidos hermosos. Pero Henry había permitido que la gente se lo dijera. ¿No? Cuando la vida se puso difícil y tuvo que renunciar a Juilliard, aceptó que la música no era para gente como él. Cuando Sofía murió y tocar el piano se volvió demasiado doloroso, decidió que la música era algo del pasado que nunca podría volver a tener. Quizás se había equivocado. Margaret seguía cautivando a su público de admiradores adinerados. Apuesto a que no hay una sola persona en todo este edificio que pueda tocar esa pieza como se merece, dijo riendo. Ni una sola persona en todo el edificio. Henry casi sonrió al oír eso. Si supiera quién estaba a 6 metros de ella, vaciando silenciosamente las copas de vino de sus invitados en su cubo de limpieza. Henry bajó la mirada hacia sus manos ásperas y desgastadas. Esas manos una vez se movieron sobre las teclas del piano como si no estuvieran hechas para nada más. Esas manos habían creado música que, de su hija bailar de alegría. Esas manos le habían ganado un lugar en una de las escuelas de música más famosas del mundo. Pero también mostraban la historia de su vida después de la música. Tenía pequeñas cicatrices del trabajo en fábricas y los productos químicos de limpieza.
Sus dedos ya no eran tan suaves ni flexibles como antes. No había tocado el piano en 18 años. ¿Podrían estas manos aún crear música hermosa? Henry pensó en el último día de Sofía. Estaba tan débil y cansada por su enfermedad, pero aún así le pidió que tocara su canción favorita. Por favor, papá, susurró. Toca la hermosa canción de la noche una vez más. Henry tocó el nocturno de Chopin en mi bemol mayor ese día con lágrimas corriendo por su rostro. Aunque se le rompía el corazón, la música había sido perfecta. Sofía sonrió y cerró los ojos. Y Henry supo que su interpretación le había traído paz en sus últimos momentos. Eso era lo que la verdadera música podía hacer. Podía consolar a los enfermos, sanar a los desconsolados y traer belleza a los momentos más oscuros. Margaret Whitmore nunca lo entendería, porque solo veía la música como una forma de presumir de su riqueza y educación. Henry tomó una decisión que lo sorprendió. Iba a tocar el piano. Iba a mostrarle a Margaret y a todos sus amigos ricos cómo era el verdadero talento. Iba a honrar la memoria de Sofía interpretando su canción favorita como merecía ser interpretada. Iba a demostrar que la música pertenecía a todos, no solo a quienes podían permitirse entradas caras para conciertos. Pero primero, tenía que encontrar el coraje para cruzar esa sala. Henry había pasado 15 años siendo invisible en ese edificio. Se había entrenado para moverse silenciosamente, trabajar eficientemente y nunca llamar la atención. Ahora pensaba en subir a un escenario frente a cientos de personas ricas y poderosas. ¿Y si se reían de él? ¿Y si llamaban a seguridad para que lo sacaran? ¿Y si Margaret lo despedía? Henry necesitaba este trabajo para pagar el alquiler y comprar comida. No podía permitirse perder sus ingresos por un momento de orgullo. Pero entonces Henry volvió a oír la voz de Margaret, aún más fuerte que antes. La verdad es que la mayoría de la gente hoy en día no aprecia la verdadera cultura. Escuchan música popular y creen entender el arte. Nunca han aprendido lo que se necesita para dominar algo realmente difícil. Eso era suficiente. Henry no pudo escuchar ni una palabra más. Margaret hablaba de personas como sus padres, que habían trabajado duro toda su vida y aún así encontraban tiempo para amar las cosas bellas. Hablaba de personas como Sofía, que habían escuchado el alma de la música desde pequeña. Hablaba de personas como el propio Henry, que habían sacrificado su sueño para que su familia pudiera sobrevivir. Henry dejó la fregona y enderezó los hombros. Volvió a mirar el piano y esta vez no vio un desafío imposible. Vio a un viejo amigo esperándolo a que volviera a casa. Sofía habría querido que tocara. Se habría sentido orgullosa de ver a su padre defender lo correcto y lo bello del mundo. Habría aplaudido y bailado si lo hubiera visto caminar hacia ese piano. Henry respiró hondo y empezó a caminar hacia el escenario. Le temblaban las piernas, pero siguió caminando. Algunos lo vieron moverse entre la multitud, pero asumieron que solo estaba haciendo su trabajo de limpieza. Margaret seguía hablando de talento y estándares, completamente ajena a la presencia de alguien. Para demostrarle que estaba totalmente equivocada, Henry llegó al borde del escenario y miró el piano. Era un instrumento hermoso, mucho mejor que el viejo piano con el que había aprendido de niño. Las teclas se veían perfectas y limpias. Henry supo con solo mirar que sonaría de maravilla. Puso el pie en el primer escalón que conducía al escenario. Era el momento. Una vez que subiera esos escalones, no habría vuelta atrás. Todos lo verían. Todos sabrían quién era realmente. Henry pensó en Sofía una vez más. Entonces empezó a subir. Henry subió los 3 escalones del escenario lenta y cuidadosamente. Su corazón latía tan rápido que podía oírlo en sus oídos. El escenario se sentía diferente a la pista principal. Allí arriba, era visible para todos en la sala. Allí arriba, no había forma de esconder a Dot. Al principio, solo unas pocas personas lo notaron. Vieron a un hombre con uniforme de conserje caminando hacia el piano y supusieron que estaba allí para limpiar algo o mover el instrumento.
Reanudaron sus conversaciones sin pensarlo dos veces. Pero a medida que Henry se acercaba al banco del piano, más gente comenzó a prestarle atención. Era extraño. ¿Por qué el hombre de la limpieza caminaba hacia el piano? ¿Había algún problema con el instrumento? Margaret seguía hablando con su grupo de admiradores cerca de la barra. Estaba de espaldas al escenario y no veía lo que estaba sucediendo. Estaba demasiado ocupada disfrutando de los elogios sobre su discurso y su alto nivel musical. «¿Sabes, Margaret?», dijo el doctor Richard Sterling, un médico adinerado que quería impresionarla. «Estoy totalmente de acuerdo contigo sobre el declive de la educación musical. En Europa, todavía comprenden la importancia de una formación adecuada». Margaret asintió y dio un sorbo a su vino. «Exactamente. Los verdaderos músicos pasan décadas perfeccionando su arte. No se limitan a aprender unas cuantas canciones y creer que están listos para actuar en público». Mientras Margaret continuaba su conversación, Henry llegó al piano. Se detuvo junto al hermoso instrumento negro y miró las teclas. Eran rectángulos perfectos, blancos y negros, como las teclas con las que había practicado miles de veces hacía muchos años. Henry apoyó la mano suavemente en la banqueta del piano. El cuero era suave y caro. Se había sentado en muchas banquetas de piano en su vida, pero nunca en una tan bonita. En Juilliard, los pianos de la sala de práctica tenían banquetas viejas y desgastadas que habían sido usadas por cientos de estudiantes. Más gente del público empezó a fijarse en Henry. Susurraron entre sí y señalaron hacia el escenario. ¿Qué hacía el conserje? ¿Por qué tocaba el piano? «Mira eso», dijo la señora Beverly Thompson, señalando con su copa de champán. «Creo que el hombre de la limpieza se va a sentar al piano». Su esposo, Charles, miró hacia el escenario y frunció el ceño. «Qué raro. Quizás alguien le dijo que revisara si funcionaba bien». Pero Henry no estaba revisando nada. Se preparaba para sentarse. Miró a la multitud de gente adinerada con ropa cara. La mayoría seguía hablando y riendo, sin prestarle atención, pero algunos lo observaban con curiosidad. Henry pensó en todas las veces que había actuado ante el público. Cuando era estudiante en Juilliard, había tocado en recitales para otros estudiantes y profesores. Cuando Sofía era pequeña, había tocado en su escuela para eventos especiales. Pero esto era diferente. Era el público más grande al que se había enfrentado, y no tenía ni idea de quién era realmente. Henry se sentó lentamente en el banco del piano. El movimiento fue automático, como andar en bicicleta. Tras años sin practicar, su cuerpo recordó cómo sentarse al piano, aunque su mente estaba llena de dudas. Ajustó la altura del banco, subiéndolo un poco. Esto era algo que todos los pianistas serios hacían para asegurarse de alcanzar las teclas con comodidad. El simple gesto demostró que Henry sabía lo que hacía, aunque la mayoría de los presentes no entendían su importancia. Ahora, sin duda, había más gente mirándolo. Un hombre con uniforme de conserje estaba sentado al piano como si planeara tocarlo. Esto se estaba poniendo interesante. Margaret dijo, «Patricia Wells», dándole un golpecito en el hombro a su amiga. «Creo que deberías mirar el escenario». Margaret se giró, todavía con su copa de vino en la mano. Al ver a Henry sentado al piano, su rostro cambió de inmediato. La agradable sonrisa desapareció y su mirada se tornó fría y furiosa. «¿Qué está haciendo?», dijo Margaret con voz aguda. «¿Por qué ese hombre está tocando mi piano?». Margaret empezó a caminar hacia el escenario con pasos rápidos y furiosos. Sus tacones altos resonaron con fuerza en el suelo de mármol. La gente se apartó de su camino mientras cruzaba la sala. Todos podían ver que estaba molesta por algo. Henry vio a Margaret acercarse a él, pero no se apartó del piano. En cambio, apoyó las manos suavemente sobre las rodillas y respiró hondo. Estaba asustado, pero también decidido. Había llegado tan lejos y no iba a ceder.
Margaret llegó al pie de las escaleras del escenario y miró a Henry con furia en los ojos. «Disculpe», gritó en voz alta y aguda. «Este es un evento privado. Ese piano no es para que lo toques». La sala comenzó a quedar en silencio al darse cuenta de que algo dramático estaba sucediendo. La conversación se detuvo a mitad de frase. Todos se giraron para mirar el escenario, donde el enojado director ejecutivo se enfrentaba al silencioso conserje. «Por favor, apártese de ese instrumento inmediatamente», continuó Margaret, subiendo la voz. «No tiene por qué estar en ese escenario. Regrese a sus tareas ahora mismo». Henry miró a Margaret desde el banco del piano. Era pequeña y delgada, pero su ira la hacía parecer más grande y peligrosa. Podía ver el asco en sus ojos. Para ella, él era solo un trabajador que había olvidado su lugar en el mundo. Pero Henry no se movió. En cambio, habló por primera vez esa noche. Su voz era tranquila pero clara, y resonó por la silenciosa habitación. «Escuché su desafío, señora», dijo Henry simplemente. «Dijo que si alguien podía tocar bien el chap, se casaría con él. Me gustaría intentarlo». Aunque la sala estalló en jadeos de sorpresa y risas nerviosas. Algunos no podían creer lo que estaban oyendo. Un conserje afirmaba que podía tocar música clásica. Parecía imposible. La cara de Margaret se puso roja de vergüenza y rabia. ¿Cómo se atrevía este hombre de la limpieza a burlarse de ella delante de toda esa gente importante? ¿Cómo se atrevía a pensar que podía tocar música? ¿En los años requeridos de educación y formación? «Esto es ridículo», dijo Margaret, con la voz temblorosa de ira. «Eres conserje. Limpias pisos y vacías cubos de basura. No tienes por qué fingir. Sabes tocar el piano clásico». Henry miró a Margaret con ojos tranquilos y tristes. «Dijiste cualquiera, señora. No dijiste cualquiera excepto conserjes». Más gente se reunió alrededor del escenario para ver qué pasaba. Algunos se sintieron avergonzados por Henry, pensando que estaba a punto de humillarse. Otros tenían curiosidad por ver qué sucedería después. Algunos esperaban secretamente que el conserje le demostrara a Margaret que estaba equivocada, porque estaban cansados de su actitud arrogante. Margaret se dio cuenta de que todos la observaban y escuchaban. Tenía que manejar la situación con cuidado. Si era demasiado mala con el conserje, la gente podría pensar que era cruel. Pero si lo dejaba tocar y él fallaba, demostraría su punto sobre el talento y la formación. «Bien», dijo Margaret, cruzando los brazos sobre el pecho. «Si quieres hacer el ridículo delante de toda esta gente, adelante. Pero cuando fracases, quiero que te disculpes con todos los presentes por hacerles perder el tiempo». Henry asintió en voz baja. «¿Y si lo logro?», preguntó. Margaret rió con dureza. «No lo lograrás. Pero si por algún milagro puedes tocar el chap correctamente, cumpliré mi palabra». Henry se apartó de Margaret y se enfrentó al piano. Flexionó los dedos lentamente, como había aprendido a hacerlo antes de tocar de joven. Sus manos eran mayores ahora, más ásperas por años de duro trabajo, pero los músculos recordaban qué hacer. Puso las manos sobre las teclas del piano por primera vez en 18 años. Las teclas se sentían suaves y frescas bajo sus dedos. El piano estaba perfectamente afinado, e incluso el toque más ligero producía un sonido claro y hermoso. Henry cerró los ojos y pensó en Sofía. Pensó en su dulce rostro y en su amor por la hermosa canción nocturna. Pensó en todas las tardes que habían pasado juntos haciendo música en su pequeño apartamento. «Esto es para ti, mi pequeña», susurró Henry tan bajo que solo él pudo oírlo. Entonces comenzó a tocar. Las primeras notas del nocturno en mi bemol mayor de Chopin flotaban suavemente por la sala. Los dedos de Henry se movían por las teclas con sorprendente gracia y seguridad. La melodía era suave y dulce como una nana cantada por ángeles. La sala quedó en completo silencio. Incluso quienes habían estado susurrando dejaron de hablar al instante.
La música era tan hermosa e inesperada que todos tuvieron que escucharla. Dot. Margaret se quedó paralizada al pie de la escalera del escenario. Tenía la boca ligeramente abierta por la sorpresa. Esto no era lo que esperaba en absoluto. El conserje no se tambaleaba al tocar la pieza como lo había hecho el pianista contratado. La tocaba a la perfección. Henry tenía los ojos cerrados mientras tocaba. Sus dedos recordaban exactamente dónde pertenecía cada nota. La melodía fluía de sus manos como agua de un manantial. Habían pasado 18 años desde la última vez que tocó un piano, pero la música seguía allí dentro de él, esperando a salir. El nocturno comenzó suave y soñador. Henry tocó la sección inicial con tanta ternura que a algunos del público se les saltaron las lágrimas. Nunca habían escuchado esta pieza interpretada con tanta emoción y comprensión. Dot. El doctor Sterling, quien minutos antes había estado hablando sobre la educación musical europea, miró a Henry con asombro. «Dios mío», le susurró a su esposa. «En realidad, es bastante bueno». Pero Henry era mucho más que bastante bueno. Era extraordinario. Dot. A medida que la pieza avanzaba, la interpretación de Henry se volvía más segura y expresiva. Su mano izquierda tocaba las suaves notas graves que apoyaban la melodía, mientras que su mano derecha hacía que la melodía principal sonara como una voz humana. Cada nota estaba exactamente donde debía estar, y cada frase tenía una sincronización y un sentimiento perfectos. Margaret no podía creer lo que estaba oyendo. Este hombre que limpiaba su edificio, en quien nunca antes se había fijado, tocaba mejor que muchos pianistas profesionales. Había escuchado en salas de conciertos que la sección central del nocturne era más compleja. Con notas más rápidas y ritmos más duros, los dedos de Henry se movían rápidamente por las teclas, pero la música nunca sonaba apresurado o descuidado. Cada nota era clara y hermosa, incluso en los pasajes más difíciles. Patricia Wells agarró el brazo de su esposo. «Thomas, escucha esto», susurró. «Es increíble. ¿Cómo es posible?». Su esposo solo pudo negar con la cabeza, asombrado. Había estudiado música en la universidad y sabía lo difícil que era tocar bien esta pieza. Lo que estaban escuchando no debería ser posible de un conserje que probablemente nunca había tenido la formación adecuada. Pero se equivocaban sobre la formación de Henry. Simplemente aún no conocían su historia. Dot. Henry llegó a la parte más hermosa del nocturno, donde la melodía ascendía y luego descendía suavemente. Esta sección siempre le hacía pensar en Sofía porque ella solía tararear esta parte. Cuando se la tocaba, Dot, mientras Henry tocaba estas piezas especiales. Mientras se abría el piano, recordó el rostro de su hija. Casi podía verla sentada a su lado en el banco, meciéndose suavemente al ritmo de la música. El recuerdo era tan nítido que, por un instante, Henry olvidó dónde estaba. Estaba de vuelta en su pequeño apartamento, tocando para el público más importante de su vida. La emoción en la interpretación de Henry era tan intensa que los presentes también empezaron a sentirla. Algunos se enjugaban las lágrimas sin entender realmente por qué lloraban. Otros sentían una extraña paz, como si estuvieran escuchando algo sagrado. Dot Margaret observaba el rostro de Henry mientras tocaba. Podía ver que no solo pulsaba las teclas correctas en el orden correcto. Estaba poniendo todo su corazón y alma en la música. Esto no era una interpretación. Era una oración, una canción de amor, una conversación con alguien que ya no estaba. La destreza técnica era impresionante. La digitación de Henry era impecable. Su ritmo era perfecto y su comprensión de la pieza, completa. Pero era la emoción lo que hacía que su interpretación fuera realmente especial. No solo tocaba las notas de Chopin. Contaba la historia de Sopopen, compartiendo sus sentimientos sobre el amor, la pérdida y la belleza. Robert Chun, el banquero que había elogiado a Margaret antes, se quedó boquiabierto, conmocionado. Había asistido a conciertos caros en el Lincoln Center y el Carnegie Hall.
Había escuchado a pianistas famosos tocar esa misma pieza, pero nunca había escuchado a nadie darle vida como Henry lo hacía en ese momento. ¿Cómo es posible?, susurró Robert a la persona que estaba a su lado. ¿Dónde aprendió a tocar así? La pregunta se extendía entre la multitud. ¿Quién era ese conserje? ¿De dónde venía? ¿Cómo podía alguien que trabajaba limpiando edificios tocar el piano clásico como un maestro? Henry continuó tocando, ajeno al asombro y la confusión que lo rodeaban. Estaba perdido en la música y en sus recuerdos. La difícil sección central desembocó en el regreso de la melodía principal. Pero ahora era aún más hermosa por todo lo que había sucedido antes. Así era como funcionaba la mejor música clásica. Los compositores tomaron melodías sencillas y las desarrollaron, las modificaron, las hicieron crecer y se volvieron más complejas antes de traerlas de vuelta a casa. Henry lo comprendió porque lo había estudiado durante años. Sabía cómo hacer que cada retorno de la melodía se sintiera como un reencuentro con un viejo amigo. Margaret se encontró escuchando con todo su ser. Había escuchado este nocturno interpretado por algunos de los mejores pianistas del mundo. Pero la versión de Henry era diferente. Era más personal, más honesta, más real. No intentaba impresionar a nadie ni presumir de sus habilidades técnicas. Simplemente compartía la música como debía ser. A medida que la pieza se acercaba a su final, la interpretación de Henry se volvió aún más suave y delicada. La sección final del nocturno fue como despedirse de un ser querido. Las notas se fueron haciendo cada vez más suaves, pero también más hermosas y significativas. Henry tocó el último. Pocos compases con tanta ternura que toda la sala contuvo la respiración. Nadie quería hacer ningún sonido que perturbara la magia que estaban experimentando. La última nota flotó en el aire un largo instante antes de desvanecerse por completo. Henry mantuvo las manos sobre las teclas y los ojos cerrados durante varios segundos después de que la música terminara. Seguía pensando en Sofía, aún sentía su presencia a su lado. Dot. Entonces, lentamente, Henry abrió los ojos y miró al público. La sala estaba en completo silencio. 200 personas adineradas, educadas y sofisticadas lo miraban sin hacer ruido. Algunos tenían lágrimas en los rostros. Otros parecían confundidos y asombrados. Todos acababan de escuchar algo que jamás olvidarían. Dot. Margaret estaba de pie al pie de las escaleras del escenario con la mano sobre el corazón. Su rostro estaba pálido y sus ojos estaban abiertos por la sorpresa y algo que podría haber sido respeto. Por primera vez en su vida, Margaret Whitmore había demostrado estar completamente equivocada en algo importante. Y la persona que le había demostrado su error era alguien en quien nunca se había molestado en fijarse. El silencio se prolongó indefinidamente. Nadie sabía qué decir ni hacer. Acababan de presenciar algo imposible. Un conserje tocaba el piano clásico mejor que la mayoría de los profesionales. Finalmente, alguien al fondo de la sala empezó a aplaudir. Luego, otra persona se unió. En cuestión de segundos, toda la sala estalló en un estruendoso aplauso que pareció eterno. Pero Henry apenas oyó los aplausos. Seguía pensando en su pequeña y en la hermosa canción nocturna que habían compartido hacía tantos años. Los aplausos continuaron durante lo que pareció una eternidad. La gente aplaudió hasta que les dolieron las manos. Algunos gritaron «¡Bravo!», como si estuvieran en una famosa sala de conciertos. Otros se enjugaron las lágrimas mientras aplaudían. Todos en la sala sabían que acababan de presenciar algo extraordinario. Dot. Henry se sentó en silencio ante el banco del piano, abrumado por la respuesta. No había tocado durante había perdido la experiencia en 18 años y había olvidado cómo se sentía compartir música con otras personas. Los aplausos fueron maravillosos, pero también lo entristecieron porque le recordaron todo lo que había perdido. Margaret seguía de pie al pie de la escalinata del escenario. Su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa, confusión y algo que podría haber sido vergüenza. Había pasado toda la noche hablando de talento y estándares,
sin saber que uno de los músicos más talentosos que había escuchado trabajaba en su propio edificio. Finalmente, los aplausos comenzaron a apagarse. La gente quería comprender lo que acababan de experimentar. ¿Cómo era posible que un conserje pudiera tocar el piano clásico mejor que la mayoría de los músicos profesionales? El doctor Sterling fue la primera persona lo suficientemente valiente como para hablar. «Señor», gritó. «Henry, eso fue absolutamente magnífico. ¿Dónde aprendiste a tocar así?» Henry observó todos los rostros que lo observaban. Estas personas querían respuestas, y él les debía la verdad. Había ocultado su pasado durante tanto tiempo que casi había olvidado quién era. Pero esa noche, sentado al piano, lo recordaba todo. «Dot». Henry se levantó lentamente del banco. Sentía las piernas temblorosas y el corazón le latía aceleradamente por la actuación y la emoción. Miró a Margaret, que lo observaba con ojos de asombro. «Señora», dijo Henry en voz baja. Preguntó si alguien sabía tocar el chap correctamente. «Creo que he respondido a su pregunta». Margaret asintió lentamente, pero no encontró las palabras para responder. Su mente estaba llena de preguntas y descubrimientos. ¿Cómo se había equivocado tanto con este hombre? Henry se giró hacia el público. 200 personas vestidas con ropa cara esperaban escuchar su historia. Había pasado 15 años siendo invisible para esa clase de gente, y ahora estaban pendientes de cada palabra suya. «Me llamo Henry Rodríguez», comenzó con voz tranquila y clara. «He trabajado como conserje en este edificio durante 15 años, pero ese no siempre fue mi trabajo». La sala estaba tan silenciosa que la gente podía oír sus propios latidos. Todos se inclinaron hacia adelante para escuchar con más atención. «Cuando era joven, me aceptaron en la Escuela de Música Juilliard de Nueva York», continuó Henry. «Estudié piano clásico allí durante 2 años. Quería ser concertista de piano». Se oían susurros y exclamaciones entre la multitud. Juilliard era una de las escuelas de música más famosas del mundo. Solo aceptaban allí a los estudiantes más talentosos. Este conserje había estudiado en Juilliard. «¿Qué pasó?», preguntó la señora Thompson, con la voz llena de genuina curiosidad y preocupación. «Dot». Henry respiró hondo. Nunca antes le había contado esta historia a desconocidos, pero algo en esa noche le hizo querer compartir la verdad. «Mi padre enfermó gravemente de cáncer», dijo Henry simplemente. «Mi familia necesitaba dinero para sus tratamientos médicos. También necesitaban a alguien que lo ayudara a cuidarlo. Tuve que elegir entre mi educación musical y mi familia». La sala estaba en completo silencio. La gente empezaba a comprender el sacrificio que había hecho Henry. «Elegí a mi familia», continuó Henry. «Dejé Juilliard y volví a casa a trabajar para ayudar a cuidar a mi padre. Murió 6 meses después, pero nunca me arrepentí de mi decisión». El doctor Sterling sintió un nudo en la garganta. Como médico, sabía lo costosos que podían ser los tratamientos contra el cáncer. También sabía cuántas familias quedaban destrozadas por facturas médicas que no podían pagar. «Me casé y tuve una hija llamada Sofía», dijo Henry, y por primera vez, su voz transmitía emoción. «Era la niña más hermosa del mundo. Amaba la música igual que yo». Henry hizo una pausa y bajó la mirada hacia las teclas del piano. La pieza que acababa de tocar era su canción favorita. La llamaba la canción de la noche hermosa. Yo solía tocársela todas las noches antes de que se durmiera. Algunos del público empezaron a llorar. Podían percibir el amor y la pérdida en la voz de Henry. «Cuando Sofía tenía 8 años, enfermó de leucemia», continuó Henry, con la voz cada vez más baja. «Intentamos todo para salvarla, pero los médicos no pudieron ayudarla. Murió a los 9 años. Ahora, muchas personas en la habitación lloraban abiertamente. Margaret sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas, lo cual la sorprendió porque rara vez lloraba por nada. «Lo último que Sofía me pidió fue tocarle la hermosa canción de la noche una vez más», dijo Henry.
La toqué mientras ella cerraba los ojos y se dormía para siempre. Henry tuvo que hacer una pausa para controlar sus emociones. Incluso después de 8 años, hablar de Sofía seguía siendo muy difícil. Después de que mi hija murió, ya no pude tocar el piano, dijo Henry. Me recordaba demasiado a ella. Dejé mi música y traté de olvidar esa parte de mi vida. Robert Q. comprendió ahora por qué la forma de tocar de Henry había sido tan emotiva. No solo estaba tocando notas en un piano. Estaba honrando la memoria de su hija perdida. Mi esposa, María, murió en un accidente automovilístico 2 años después, continuó Henry. He estado solo desde entonces. Trabajo como conserje porque necesito el trabajo para sobrevivir. No había tocado un piano en 18 años hasta esta noche. La sala se llenó del llanto en voz baja. Incluso algunos hombres se enjugaban las lágrimas. La historia de Henry fue tan triste y sincera que conmovió a todos. Margaret se dio cuenta de que, mientras ella daba discursos sobre talento y estándares, un hombre con más talento que nadie en la sala limpiaba silenciosamente lo que dejaban sus invitados. Mientras ella hablaba de la importancia de una formación adecuada, alguien que realmente había recibido esa formación vaciaba sus cubos de basura. ¿Por qué decidiste tocar esta noche?, preguntó Patricia Wells con la voz temblorosa por la emoción. Henry miró directamente a Margaret al responder. Porque escuché a alguien decir que el verdadero talento es raro y que la mayoría de la gente no es lo suficientemente buena para entender la música clásica. Pensé en mi padre, que trabajaba en una fábrica, pero le encantaba escuchar música clásica en la radio. Pensé en mi madre, que limpiaba casas para familias ricas, pero ahorraba cada centavo para pagar mis clases de piano. Pensé en Sofía, que entendía la belleza de la música mejor que nadie que haya conocido. La voz de Henley se fortalecía a medida que continuaba. Estas personas no eran educadas ni adineradas, pero reconocían la buena música cuando la escuchaban. La música no es solo de quienes pueden permitirse entradas caras para conciertos. La música es de todos. Margaret sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Cada palabra que Henry pronunciaba le hacía comprender lo equivocadas y crueles que habían sido sus actitudes. También toqué esta noche porque quería honrar la memoria de Sofía, dijo Henry, volviendo la vista al piano. Ella habría querido que compartiera la hermosa canción de la noche con otras personas. Se habría sentido orgullosa de ver a su padre defender lo correcto y lo bueno en este mundo. El público estalló en aplausos de nuevo, pero esta vez fue diferente. No se trataba solo de aprecio por la hermosa música. Era respeto por un hombre que había demostrado un coraje y una dignidad increíbles ante la pérdida y las dificultades. Henry había revelado no solo su talento musical, sino también su carácter. Les había mostrado a todos en esa sala lo que significaba la verdadera clase y la verdadera fuerza. Y no tenía nada que ver con el dinero ni el estatus social. Margaret se quedó de pie al pie del escenario, completamente conmovida. Había aprendido más sobre música, sobre la vida y sobre sí misma en los últimos 20 minutos que en años. Ahora tenía que averiguar qué hacer con este conocimiento. Margaret se quedó paralizada al pie de las escaleras del escenario. Su costosa copa de vino colgaba olvidada en su mano. Su cabello perfectamente peinado y su maquillaje impecable no podían ocultarlo. La conmoción y la vergüenza se reflejaban en su rostro por primera vez en su vida adulta. Margaret Whitmore se sintió realmente pequeña. Los aplausos continuaban a su alrededor, pero Margaret apenas los oía. Su mente daba vueltas con reflexiones que la revolvían. Durante 15 años, uno de los músicos más talentosos que había conocido había trabajado en su edificio. Durante 15 años, había pasado junto a él sin verlo como una persona real. ¿Cuántas veces Henry había vaciado la papelera de su oficina mientras ella hablaba por teléfono sobre importantes negocios? ¿Cuántas veces había limpiado la sala de conferencias después de sus reuniones mientras ella discutía millones de dólares en contratos? ¿Cuántas veces lo había tratado como si fuera invisible, como si no fuera más que un mueble?
Margaret recordó las crueles palabras que le había dicho esa misma noche. Había dicho que el verdadero talento era escaso, que la mayoría de la gente no era lo suficientemente buena para entender la música clásica. Se había burlado de la idea de que cualquiera en el edificio pudiera jugar a las cartas correctamente. Pero Henry había estado allí todo el tiempo, escuchando cada palabra. La había oído despreciar a personas como sus padres, a personas como su hija, a personas como él mismo. La había oído actuar como si solo las personas adineradas y educadas merecieran apreciar las cosas bellas. Margaret sintió que le ardían las mejillas de vergüenza. Había quedado en ridículo delante de toda esa gente importante. Pero peor aún, había revelado algo desagradable sobre su carácter que nunca había querido admitir. Incluso a sí misma, era una snob. Era cruel. Juzgaba a las personas por sus trabajos y sus cuentas bancarias en lugar de ver quiénes eran realmente en su interior. Los aplausos finalmente comenzaron a apagarse, y la gente comenzó a hablar con entusiasmo sobre lo que acababan de presenciar. Pero Margaret no podía unirse a sus conversaciones. Sentía que se ahogaba en su propia vergüenza y arrepentimiento. El doctor Sterling se acercó al escenario para estrechar la mano de Henry. «Señor, eso fue absolutamente increíble», dijo con sinceridad. «Admiración. Tienes un don extraordinario». Otras personas se acercaron para felicitar a Henry y hacerle más preguntas sobre sus antecedentes. Todos querían hablar con el conserje, que había resultado ser un maestro de la música, pero Margaret no podía moverse. No dejaba de pensar en la historia de Henry, en todos los sacrificios que había hecho por su familia. Mientras que ella había nacido en una familia adinerada y había tenido todas las ventajas en la vida, Henry había trabajado duro por todo lo que había logrado. Y cuando la vida se puso difícil, renunció a sus sueños para cuidar de sus seres queridos. Margaret nunca había hecho un sacrificio así por nadie. Siempre había priorizado su propio éxito y comodidad. Nunca había tenido que pensar en elegir entre su carrera y su familia porque el dinero nunca había sido un problema para ella. Margaret también pensaba en Sofía, la niña que amaba la hermosa canción nocturna. Henry había tocado el coro para su hija moribunda con tanto amor y ternura que a Margaret se le llenaban los ojos de lágrimas solo de pensarlo. ¿Cuándo fue la última vez que Margaret había hecho algo tan amoroso y desinteresado por otra persona? No lo recordaba. Margaret observaba a Henry hablando en voz baja con los invitados que se habían reunido a su alrededor. Incluso ahora, rodeado de tanta atención y elogios, se mantenía humilde y amable. Respondió a sus preguntas con cortesía, pero Margaret notó que estaba emocionalmente agotado por compartir su historia. De repente, Margaret se dio cuenta de que no le había dicho ni una palabra a Henry desde que terminó su actuación. Todos lo habían felicitado y agradecido por la hermosa música, pero ella se había quedado allí, en shock. Necesitaba decir algo. Le debía una disculpa, pero no sabía cómo empezar. ¿Cómo disculparse por 15 años de tratar a alguien como si no importara? ¿Cómo disculparse por ser ciego al valor y la dignidad de alguien? Margaret dio un paso tembloroso hacia el escenario. Sentía las piernas débiles y el corazón le latía con fuerza. Había dado discursos ante salas llenas de poderosos líderes empresariales sin sentirse nerviosa. Pero acercarse a Henry le pareció lo más difícil que había hecho en su vida. Henry, lo llamó suavemente. Henry, la miró desde el escenario. Sus ojos eran amables, pero cansados. Acababa de abrir su corazón en una sala llena de desconocidos, y Margaret comprendió que le había costado mucho compartir recuerdos tan dolorosos. Sí, señora, dijo Henry cortésmente. Margaret abrió la boca para hablar, pero no le salieron las palabras. ¿Qué podría decir que importara? ¿Cómo podría expresar cuánto lamentaba su ceguera y crueldad? Los demás invitados intuyeron que algo importante estaba sucediendo entre Margaret y Henry. Se apartaron para darles algo de privacidad, pero siguieron observando y escuchando. Margaret intentó hablar de nuevo. Henry, empezó y se detuvo.
Su voz temblaba y las lágrimas empezaban a formarse en sus ojos. Henry vio su angustia y bajó del escenario para acercarse a ella. Incluso después de todo lo sucedido, seguía preocupado por los sentimientos de otra persona. «Señora, ¿se encuentra bien?», preguntó Henry con dulzura. Margaret miró a Henry a los ojos y vio algo que nunca esperó ver. A pesar de toda su crueldad y arrogancia, a pesar de cómo lo había tratado durante 15 años, no había ira en su mirada. Había tristeza, sí, y cansancio, pero también compasión. Esta comprensión rompió algo en el pecho de Margaret. Las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a fluir libremente por su rostro. «Henry, lo siento mucho», susurró Margaret, con la voz quebrada. «Lo siento muchísimo», asintió Henry en voz baja. «Sé que lo sientes, señora». «No, no lo entiendes», dijo Margaret, con las palabras saliendo atropelladamente. «He sido terrible contigo. He sido terrible con todos los que trabajan en este edificio. He tratado a la gente como si no importaran, como si ni siquiera fueran humanos». Margaret se secó los ojos con el dorso de la mano, sin importarle que su costoso maquillaje se estuviera corriendo. «Te llamé invisible, pero la verdad es que me cegué. Elegí no verte porque pensé que tu trabajo te hacía menos importante que yo». La sala quedó en completo silencio mientras la gente escuchaba la confesión de Margaret. Nadie la había visto mostrar esta vulnerabilidad antes. «Tienes más talento, más dignidad y más fuerza que yo jamás tendré». Margaret continuó. «Sacrificaste tus sueños por tu familia. Trabajaste duro para cuidar a las personas que amabas. Honraste la memoria de tu hija compartiendo hermosa música con todos nosotros esta noche». Margaret respiró temblorosamente. «Nunca he hecho nada tan valiente ni tan desinteresado en mi vida. Solo he pensado en mí misma y en mi propio éxito». Henry escuchó las palabras de Margaret con una mezcla de sorpresa y tristeza. Nunca esperó oír a esta mujer orgullosa y poderosa admitir sus errores con tanta honestidad. «Señora», dijo Henry en voz baja, «todos cometemos errores. Lo importante es lo que hacemos después de darnos cuenta de que nos hemos equivocado». Margaret asintió, sin dejar de llorar. «Tienes razón, y quiero hacerlo mejor. Quiero ser mejor. No sé cómo arreglar 15 años de ceguera y crueldad, pero quiero intentarlo». Margaret miró a todos los invitados que observaban la conversación. Comprendió que su disculpa pública era lo correcto, aunque fuera vergonzosa y difícil. «Esta noche, todos en esta sala aprendimos algo importante», dijo Margaret en voz más alta para que todos pudieran oír. «Aprendimos que el valor y la dignidad no tienen nada que ver con puestos de trabajo ni cuentas bancarias. Aprendimos que el verdadero talento y el verdadero carácter se pueden encontrar en cualquier lugar si estamos dispuestos a verlo». Margaret se volvió hacia Henry. «Gracias por enseñarme esa lección. Gracias por compartir tu música y tu historia con nosotros. Gracias por mostrarme quién soy realmente y en quién podía elegir convertirme». Henry miró a Margaret con un nuevo respeto. Se necesitaba valor para admitir errores tan públicamente, especialmente para alguien que estaba acostumbrada a tener siempre la razón y el control. «De nada, señora», dijo Henry simplemente. «Y gracias por escuchar». Margaret sintió que se le había quitado un gran peso de encima. Aún le quedaba mucho por hacer para ser mejor persona, pero admitir sus fracasos era el primer paso. Ahora, tenía que descubrir cómo convertir sus palabras en acciones. Habían pasado 3 meses desde la obra benéfica que lo cambió todo. La historia de la notable actuación de Henry se había extendido por toda la ciudad. Los periódicos escribieron artículos sobre el conserje que dejó atónitos a un grupo de adineradas figuras de la alta sociedad con su genio musical. Las cadenas de televisión emitieron reportajes sobre talento oculto en lugares inesperados, pero los verdaderos cambios se producían silenciosamente. Lejos de la atención mediática, Margaret estaba sentada en su oficina un martes por la mañana revisando los papeles de un nuevo programa que estaba creando.
En su escritorio había una foto enmarcada que no había estado allí antes. Mostraba a una joven de ojos brillantes y una hermosa sonrisa. Sofía Rodríguez se había convertido en una parte importante de los pensamientos diarios de Margaret. Aunque nunca se habían conocido, llamaron suavemente a la puerta de la oficina de Margaret. «Pasa», llamó. Henry entró a la oficina con una carpeta de documentos, pero ya no vestía su uniforme de conserje. En su lugar, vestía un traje sencillo pero elegante. Su nuevo puesto era director de programas de extensión comunitaria y educación. «Buenos días, Margaret», dijo Henry con una cálida sonrisa. «Tengo los informes finales de nuestro primer mes de clases de música». Margaret le había pedido a Henry que la llamara por su nombre de pila en lugar de señora o señorita Whitmore. Era un pequeño cambio, pero representaba algo mucho más importante. Estaba aprendiendo a ver a Henry como un igual, no como alguien inferior. «¿Cómo están los niños?», preguntó Margaret, aceptando la carpeta de manos de Henry. El rostro de Henry se iluminó de alegría. «Son maravillosos. Ahora tenemos 45 estudiantes en el programa. Algunos nunca han tocado un piano, pero están aprendiendo muy rápido». El programa de música Sofía Rodríguez Memorial fue idea de Margaret, pero Henry lo hizo realidad. Ofrecían clases de piano gratuitas a niños de familias de bajos recursos. El programa también otorgaba becas a jóvenes músicos prometedores que querían asistir a una escuela de música pero no podían costearlo. Margaret abrió la carpeta y vio fotos de niños sentados en bancos de piano, con rostros llenos de concentración y felicidad. Algunos tenían tan solo 5 años. Otros eran adolescentes que siempre habían soñado con aprender música, pero nunca tuvieron la oportunidad. «Miren este», dijo Henry, señalando la foto de un niño de 7 años tocando el piano. «Se llama Miguel. Su madre tiene 2 trabajos para mantener a la familia, pero Miguel practica el piano 2 horas al día. Su profesor dice que tiene mucho talento». Margaret sonrió al observar la foto. Miguel le recordó un poco cómo debía ser Henry cuando aprendía piano de niño. «¿Crees que podría ser candidato para una beca?» «Sin duda», respondió Henry. «De hecho, me gustaría hablar contigo sobre la ampliación del programa de becas. Tenemos 5 estudiantes listos para la formación avanzada, pero las escuelas de música locales son caras». Margaret anotó en su calendario y programó una reunión con esas escuelas. «Quiero hablar sobre colaboraciones que puedan ayudar a más estudiantes». Este tipo de conversación se producía todas las semanas. Margaret había descubierto que usar su dinero y sus contactos para ayudar a la gente le hacía sentir mucho mejor que usarlo solo para ganar más dinero. El programa conmemorativo no fue el único cambio que Margaret había realizado. También había transformado por completo la forma en que Whitmore Financial trataba a sus empleados. Los conserjes, los guardias de seguridad, los trabajadores de la cafetería y demás personal de apoyo ahora reciben mejor salario, mejores prestaciones y más respeto por parte de la dirección. Margaret había instituido reuniones mensuales en las que cualquier empleado podía sugerir mejoras. Al lugar de trabajo. Había creado un fondo de becas para empleados que ayudaba a los hijos de los trabajadores a ir a la universidad. Incluso había empezado a almorzar en la cafetería de empleados en lugar de en su comedor ejecutivo privado. Estos cambios no se habían producido por la noche. Margaret tuvo que esforzarse mucho para superar 15 años de malos hábitos y pensamientos erróneos. A veces se sorprendía recayendo en sus viejos patrones de arrogancia y superioridad. Pero Henry y otros empleados fueron pacientes con ella mientras aprendía a ser una mejor líder y una mejor persona. «Hay algo más que quiero comentar contigo», dijo Henry, sentándose en la silla frente al escritorio de Margaret. «El concierto infantil es el mes que viene, y esperaba que consideraras dirigirte unas palabras al público». Margaret sintió una familiar punzada de nerviosismo. Hablar con líderes empresariales y donantes adinerados ahora le resultaba fácil, pero hablar con familias y niños aún la ponía ansiosa.
Temía que descubrieran sus esfuerzos y se dieran cuenta de que aún estaba aprendiendo a ser genuinamente cariñosa. No lo sé, Henry, dijo Margaret con incertidumbre. Estas familias han oído hablar de mi reputación. Puede que no quieran escuchar a alguien como yo. Henry se inclinó hacia adelante en su silla. Margaret, has cambiado más en 3 meses que la mayoría de la gente. Cambio en 3 años. Las familias de nuestro programa ven que realmente se preocupan por sus hijos. Confían en ustedes porque sus acciones demuestran su sinceridad. Margaret reflexionó sobre esto. El concierto infantil sería la primera presentación pública de los estudiantes del programa musical conmemorativo Sofía Rodríguez. Las estaciones de noticias locales planeaban cubrir el evento y se había invitado a muchos ciudadanos prominentes, pero lo más importante es que sería una celebración de los logros de estos jóvenes músicos. Merecen que su arduo trabajo sea reconocido y honrado. De acuerdo, Margaret asintió. Hablaré en el concierto, pero quiero que ustedes también hablen. Este programa existe gracias al recuerdo de Sofía y a su valentía para compartir su historia. Henry asintió. Con gratitud, sería un honor para mí hacerlo. Pasaron la siguiente hora discutiendo los detalles del concierto. Henry había organizado que los niños interpretaran diversas piezas, desde canciones sencillas para principiantes hasta música clásica más avanzada. El programa terminaría con Henry tocando el nocturno en Ilat mayor de Chopin. La hermosa canción nocturna de Sofía. Mientras trabajaban juntos, Margaret reflexionó sobre cuánto había cambiado su vida. 3 meses atrás, había tenido éxito, pero se sentía vacía por dentro. Tenía dinero y poder, pero no relaciones reales ni un propósito significativo. Ahora se despertaba cada mañana entusiasmada con su trabajo. Ayudar a los niños a descubrir la alegría de la música se sentía más importante que cualquier negocio que hubiera hecho. Ver el rostro de Henry iluminarse cuando hablaba de sus alumnos le recordaba porque las conexiones humanas importaban más que las ganancias. Margaret también había empezado a tomar clases de piano. Todavía no era muy buena, pero Henry le enseñaba pacientemente durante sus pausas de almuerzo. Aprender música de adulta fue mucho más difícil de lo que esperaba, lo que le infundió aún más respeto por lo que Henry había logrado de niño. Antes de que te vayas, dijo Margaret mientras Henry se preparaba para salir de su oficina. Quería preguntarte algo personal. Henry hizo una pausa y la miró con curiosidad. ¿Crees que Sofía aprobaría lo que estamos haciendo?, preguntó Margaret en voz baja. ¿Crees que estaría contenta con el programa que creamos en su memoria? Los ojos de Henry se llenaron de lágrimas, pero eran lágrimas de felicidad. Creo que a Sofía le encantaría ver a todos estos niños descubrir la música como ella. Creo que estaría orgullosa de que su hermosa canción nocturna esté ayudando a otros niños a encontrar alegría y belleza en sus vidas. Margaret sintió que se le empañaban los ojos. Eso espero. Nunca la conocí, pero se ha vuelto muy importante para mí. Le habrías caído bien, dijo Henry con seguridad. Sofía siempre creyó que las personas podían cambiar y crecer si querían. Nunca se dio por vencida con nadie. Después de que Henry se fuera, Margaret se sentó sola en su oficina pensando en el camino que la había llevado hasta ese punto. Una noche de crueldad y arrogancia la había llevado a un momento de verdad que cambió su vida por completo. Aprendió que la verdadera riqueza no se trata del dinero. Se trata de las conexiones que se forjan con otras personas y del impacto positivo que se tiene en el mundo. Aprendió que el talento y el valor existían en lugares donde nunca se le había ocurrido buscar. Y lo más importante, aprendió que nunca es demasiado tarde para ser mejor persona. Margaret volvió a mirar la foto de Sofía en su escritorio. La radiante sonrisa de la pequeña parecía animarla a seguir creciendo, aprendiendo, a seguir intentando marcar la diferencia. El mes siguiente, en el concierto infantil, Margaret se presentaría ante el público y hablaría sobre la importancia de la educación musical y el apoyo comunitario. Henry interpretaría la hermosa canción de la noche que lo había iniciado todo.
y 45 niños compartirían su talento musical con una sala llena de familias orgullosas. Dot no borraría los 15 años que Margaret había desperdiciado siendo ciega y cruel. No traería de vuelta a Sofía ni sanaría todo el dolor de Henry. Pero era un comienzo, una oportunidad de redención, crecimiento y esperanza. Margaret tomó el teléfono para llamar a las escuelas de música que Henry le había mencionado. Había becas que gestionar, asociaciones que negociar y más niños que ayudar. El conserje invisible le había enseñado al poderoso director ejecutivo que las cosas más importantes de la vida a menudo se escondían a plena vista, esperando a que alguien con valentía y compasión las notara. Y Margaret por fin estaba lista para ver.